Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones, arrancando la semana. Hoy vamos a conversar con el superintendente de competencia, el licenciado Francisco Díaz, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, superintendente. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Es un gusto estar con la población salvadoreña a través de los medios y en particular ahora a través de Gente B. Perfecto. Vamos a hablar específicamente de un estudio de condiciones de competencia en televisión abierta. Recientemente se conoció el borrador del informe final de este estudio, que insisto, se llama Condiciones de competencia en el sector de televisión abierta, realizado justamente por la Superintendencia de Competencia. Y vamos a conocer esta noche detalles, no solo del informe, sino que antes tenemos que ver de qué se trató este estudio, por qué es necesario, por qué la Superintendencia decidió, o cómo fue que se le encargó este informe, o cómo fue que decidió hacerlo. Todo eso nos lo va a dilucidar esta noche el señor superintendente. Y justamente con esto quisiera comenzar. ¿Por qué es importante conocer, para un país como el nuestro, conocer las condiciones de competencia que hay en este caso en algo tan específico como es la televisión abierta? Bueno, en realidad para un país como el nuestro y como para cualquier país, es necesario que no solo el Estado, sino la sociedad misma tengan información de cómo está articulada, de cómo es el esqueleto, de cómo es el funcionamiento de la economía en general. Ahora, hay estudios macroeconómicos y hay estudios sectoriales. En este caso, se trata de un estudio sectorial porque interesa a esa sociedad y a ese Estado conocer el funcionamiento, la situación, estructura de distintos sectores de la economía. Este en particular, el de la televisión abierta, por una parte ha venido creciendo sensiblemente desde el año 1990 hasta el año 2007, hasta convertirse en un 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, tiene ya una importancia económica en sí mismo sensible. Pero por otra parte, la televisión abierta y como las radios, como los periódicos, son medios de difusión del pensamiento y por eso es importante saber cómo están funcionando, de qué manera pueden funcionar mejor. En general, los estudios de competencia tienen ese propósito, identificar cuál es la situación de un determinado sector económico, específicamente de las condiciones en que se da la competencia en el mercado, en ese sector económico, para, si existen fallas, poder emitir recomendaciones de superar esas fallas, o para, si hay irregularidades, obviamente buscarlas, investigarlas y, de ser el caso, sancionarlas también. ¿Qué puede pasar, perdón, superintendente, qué puede pasar si no hay condiciones de competencia equitativas, en igualdad de condiciones para todos los actores? Habrá que impulsar políticas públicas que busquen precisamente una equiparación de las situaciones, de evitar lo que nosotros llamamos en términos de competencia barreras a la entrada, que impidan la posibilidad de que existan otros competidores, otros actores en el mercado, o eventualmente también limitar cuando hay una posición dominante que se llama una posición de dominio, ver de qué manera se favorecen las condiciones, se generan las condiciones para que otros actores que no están en una situación tan favorable puedan desarrollarse. Y esto se aplica en cualquier sector de la economía. De hecho, la Superintendencia Estudios de Condiciones de Competencia ha realizado completos 19, con este y otros 2 que ya fueron presentados, el de el mercado marítimo portuario, ¿listo? El de aceites comestibles y vegetales y otro par más que no recuerdo, habría completado un total de 26 estudios de condiciones de competencia, que es casi un récord, porque apenas en enero del otro año va a cumplir la superintendencia 10 años de trabajo. Por cierto que fue desde 2006 cuando comenzó a existir ya como institución, cuando se programó
se delineó precisamente los estudios que iban a irse realizando. Como todo plan, como todo programa, ha tenido sus modificaciones, sus variaciones. En muchos se ha seguido, pero en otros ha sido necesario modificar ese programa. Y el de condiciones de competencia en la televisión abierta, es un ejemplo de eso. Porque, aunque sí estaba previsto analizar toda la situación de las telecomunicaciones y de la electricidad, tuvo una razón de ser muy, muy específica. ¿Cómo fue que surgió esta necesidad, superintendente? Mire, el año pasado, exactamente el 11 de marzo de 2014, y aquí tengo conmigo la resolución que dio inicio, que fue el antecedente de esto, el entonces Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones de CIGET, que es el regulador que controla propiamente la cuestión de telecomunicaciones y electricidad. La Superintendencia de Competencia no es un ente regulador. Nosotros no regulamos ni horarios, ni rutas, ni precios, ni calidad siquiera. Lo que hacemos es precisamente tomar el pulso del mercado, hacer recomendaciones, lo que dije antes, no quiero aburrir repitiendo a los televidentes. Entonces el entonces Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, el doctor Luis Méndez, solicitó a la Superintendencia de Competencia una opinión sobre qué sucedería en las condiciones del mercado en caso de que CIGET abriera y a concesión, diera lugar pues a un proceso de concesión a emisoras de televisión abierta específicamente. Y eso es importante especificarlo, porque aquí no estamos hablando de la televisión por cable, pagada, sino de los canales que se pueden obtener con solo poner una antena de conejo, que se llama popularmente. Entonces, la respuesta de la superintendencia fue, después de un estudio que duró su buen rato, porque la resolución la logramos emitir el día 5 de junio, analizó la normativa, es decir, la ley de telecomunicaciones vigente. ¿Perdón? La ley de comunicación vigente, ¿verdad? La ley de comunicaciones vigente, de telecomunicaciones, ley de telecomunicaciones, LT vigente a partir de 1997, y específicamente en lo que tiene que ver con el proceso de concesión de la televisión abierta. Hizo el estudio, si quiere después entramos con un poquito de detalle en eso, porque es importante recordarlo, pero indicó al final, mire, mi respuesta en este momento se limita al aspecto normativo que regula la concesión de la televisión abierta. Un estudio de toda la ley hace falta, como también hace falta un estudio concreto, específico, ya no de las normas, sino del mercado propiamente. Es decir, quiénes están en el mercado, cómo son las relaciones de ese mercado, quién tiene una posición más fortalecida que los otros, y eso, dijimos, no lo tenemos en este momento. Una vez que lo tengamos, podremos completar ya la opinión y emitir entonces sí recomendaciones de políticas públicas. Que es al final el gran objetivo, ¿no? Es el gran objetivo. Y en esto también quiero aclarar para los amigos televidentes que de lo que vamos a hablar y de lo que estamos hablando esta noche es del informe, del borrador del informe final que vino a presentar el consultor. Esto, una vez que ya esté concluido y que se entregue y se reciba a satisfacción y se pague además, es un insumo que toma el Consejo Directivo de la Superintendencia, que ya tiene una opinión respecto a la normativa, que conoce otros aspectos del mercado, en este caso de televisión abierta, para que el Consejo emita su propia opinión. Entonces, el estudio es un insumo que servirá al Consejo Directivo, del cual formo parte evidentemente, para emitir ya una opinión
integral, digamos. Claro. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, lo otro que entiendo, nos explicó superintendente la última vez que nos juntamos en este foro, fue que hubo que pues remitirse y buscar toda la experticia, todos los profesionales, las firmas que se dedicaran directamente a esto, porque en el país no lo existe. Sí, efectivamente. Y déjeme también recordar que en aquel momento se hizo una confusión, por cierto, y se dijo que habíamos adelantado criterio, que ya el estudio no servía, pero todo eso felizmente se pudo aclarar. Se disipó. Se disipó porque expresar una opinión institucional sobre una ley que tiene ya 18 años de vigencia, hombre, no es adelantar una opinión. Claro. Y de hecho, lo que se dijo en aquel momento sobre la normativa formará parte ya de la opinión final o integral, llamémosle, con los insumos que arroja el estudio y otros asuntos. Y efectivamente, en El Salvador no tenemos la experticia, el conocimiento, los profesionales que manejen simultáneamente toda la información técnica que está en torno a estas cámaras y a todo este equipamiento y al uso del espectro radioeléctrico, y al mismo tiempo los conocimientos en derecho de competencia, en el fenómeno económico de la competencia en el mercado, como para realizar un estudio de estos. Por eso, cuando se trata de temas de esta complejidad, la superintendencia se ve en la necesidad de contratar extranjeros, firmas, mediante concurso, promoviendo precisamente que hayan condiciones de competencia. Así fue como dentro de una serie de personas a las cuales se les invitó, empresas a las cuales se les invitó, se puso en Comprasal, en internet, que es un sitio que visitan constantemente de dentro y de fuera, se seleccionó al consultor Greco. Contratar a alguien extranjero tiene además otra ventaja importante para la superintendencia, y es que es una mayor garantía de imparcialidad en los resultados. Definitivamente. No es alguien que va a venir a pronunciarse en favor de uno o en favor de otro. Para un consultor profesional, cuanta mayor objetividad y cuanta mayor neutralidad en sus resultados, hombre, más clientela, obviamente. Y garantiza que el resultado, en este caso para nuestros intereses como país, sean los más cercanos a la realidad. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué podemos destacar, superintendente, y entrando en materia? ¿Qué podemos destacar de los primeros resultados, de los hallazgos que se han tenido con este borrador? Mire, hay numerosas cosas realmente a destacar. Una, ya la adelantaba yo, que esta actividad económica significa el 4% del Producto Interno Bruto, lo cual, del país, lo cual pues no es para menos, ¿verdad? Claro. Perdón, eso para que nuestros amigos que nos están viendo esta noche lo puedan dimensionar, se refiere a toda la actividad económica que hay alrededor del rubro televisión abierta, es decir, desde todo el manejo de publicidad, compra de equipos, salarios de los empleados, es decir, todos los insumos que ellos utilizan, quienes se dedican a esta, o que nosotros nos dedicamos, mejor dicho, a esta área de trabajo de las comunicaciones. Es decir, toda esa actividad, salarios, proveedores, se refiere a todo eso, a la actividad económica, ¿no es cierto? Me refiero a la globalidad, a todo ese conjunto de cosas que llegan a formar, como le digo, el 4% del Producto Interno Bruto del país, o sea, ya de la totalidad de bienes y servicios, de riqueza que se produce en el país. Punto importante a señalar, también lo decíamos hace un momentito, la televisión, la radio, los periódicos, los medios en general, no son solamente una actividad económica, sino son una actividad social, en donde se emiten opiniones, en donde se forma opinión pública. Ese es un punto importante también. Que es otra, digamos, es un valor intangible, digamos. Es un valor intangible sobre el que hay que ciertamente prestar atención. Y buena parte de eso, por cierto, fue avanzado en el estudio al que yo me refería, en la primera parte, claro, digamos, en donde se expresaron criterios tomados o inspirados
en las opiniones de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre materia de medios de comunicación, libertad de expresión, acceso a los medios. O sea que realmente no puedo decir que hayamos ni siquiera sido muy originales, sino que las cosas ahí estaban. Ahí estaban, lamentablemente en nuestros países no hay suficiente información sobre estas cosas, y que me perdone aquí el medio la parte de crítica que le toque, ¿verdad? Pero sobre estas cosas realmente hay muy poca información. Y cuando la hay no se divulga. Y cuando la hay no se divulga. Déjeme hacer un pequeño comercialito, por favor. Cualquiera de ustedes que entre a la página web de la Superintendencia de Competencia, que es muy sencilla, www.scdecompetencia.gov.sb. SB chiquita al final, ¿verdad? SB pequeña, efectivamente, gracias. Va a encontrarse ahí con un acceso dividido en nacionales e internacionales que le permite enterarse de los principales asuntos de competencia de mercados que se están desarrollando ahorita en el mundo. Asia, África, Europa, Oceanía, América Latina en su conjunto. Listo. Y de las cosas internas. De las cosas internas no solo de mercados y competencia, que sería muy poca la información, sino también asuntos económicos que tienen que ver con esto. Bueno, pero para no... Ahí está apareciendo ya en nuestra pantalla, como usted lo dictaba. Qué bueno, que les agradezco. www.sc.gov.sv. Listo. Eso es, muchas gracias. Informaciones que por lo menos no eran conocidas para toda la población, sino solo para la gente que estaba en el medio. Son 42 los canales de televisión abierta que existen en el país. De esos 42, 35 están dedicados a actividades comerciales y 7 a actividades no comerciales. De los que están dedicados a actividades comerciales, esos 35 que decíamos, encontramos 16 grupos propietarios, que va desde grupos propiamente dicho hasta propietarios individuales. Particulares. Exacto. Porque hay grupos que tienen alguna concentración, ¿verdad? Bueno, los dos más importantes, el más importante desde luego TCS y el segundo, el que le sigue, Megavisión, ambos tienen cada uno 5 canales. Entonces eso es más o menos, digamos, no más o menos, con precisión cómo está estructurado. Después hay otros grupos que tienen 4, 3, 2, hasta llegar a 1, un canal. Ese es otro dato pues importante. Importante también decir que la publicidad en El Salvador, en un 40% de la inversión publicitaria se realiza en televisión abierta. También eso quiere decir una cantidad bastante importante, ¿verdad? O sea, el 40% de toda la inversión. Y ahí, pues, nuevamente encontramos con que el grupo TCS es el que tiene la mayor participación en esa publicidad. Seguido, en todo caso, ya decía yo, de Megavisión, aunque con una distancia importante. Yo aquí espero que me comprenda tanto el canal como los televidentes. Hay alguna información que no la puedo revelar porque son informaciones propias de las empresas que le entregan a la superintendencia a partir del compromiso legal de confidencialidad para permitirnos hacer el estudio, ¿verdad? Claro, no vamos a hablar en este momento de cifras ni por ejemplo, exactamente, ni de quiénes se anuncian, ni mucho menos, ¿verdad? Es comprensible. Otro punto importante, buena parte de las concesiones, buena parte de los canales que operan actualmente obtuvieron la cuota de espectro radioeléctrico que están utilizando por procedimientos que no son los de la ley de telecomunicaciones vigente, porque ya existían
varios de ellos antes de la ley. Que fue en el 97, me dice. Que viene la ley del año 97. Y además, esa ley permite que el espectro radioeléctrico, una vez que ha sido concesionado, usted lo pueda vender, revender, incluso partirlo para venderlo en 2 pedazos. Es decir, un bien público de escaso se convierte en un objeto de mercado sin ninguna restricción. Eso ciertamente ha permitido la posibilidad de que accedan otros competidores al mercado, o sea que tiene su aspecto ciertamente positivo. Pero en lo que estábamos es en que esa buena cantidad de canales que están usando el espectro radioeléctrico obtuvieron su concesión antes de la vigencia de esta ley, pero la misma ley, artículo 126 o 129, no lo recuerdo francamente con precisión, la misma ley estableció que todas las concesiones quedaban sujetas a la ley y que eran por 20 años y además con la posibilidad de prorrogarse automáticamente, por supuesto mediante el cumplimiento de ciertos requisitos y el pago de cierta cantidad de impuesto, de tasa, ¿no? Y esto de la renovación automática no es una contradicción, superintendente, en el sentido de, entonces no es para 20 años, es para siempre. Es uno de los puntos que ha sido sometido precisamente a estudio de la Sala de lo Constitucional, precisamente por ese señalamiento exactamente. Dicho sea de paso, está sometido también la duración misma del plazo, ¿verdad? Porque algunos la consideran excesiva, y el hecho de que sea, pues, si es automática, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, realmente que se convierte en una cosa permanente. Digo, perdón, y me detengo un poco en este punto para que la ciudadanía entienda, porque en este caso yo como periodista tengo interés en eso. Es porque un medio de comunicación debería cumplir ciertas condiciones para poder ser considerado merecedor, digamos, de tener una concesión de algo tan importante, como lo decíamos al principio, de una actividad económicamente hablando tan importante y de una actividad cultural de transformación del pensamiento tan importante. Es decir, porque entonces supondría que cualquiera puede tener una concesión y no alguien que la merezca, en el sentido de que va a ser un uso de servicio o un uso beneficioso para el país de esta concesión. De alguna manera se adelanta un poquitito al tema, pero es importante tocarlo. Uno de los aportes que hizo el consultor fue explicar los distintos modelos para que el Estado, en todas partes del mundo, el espectro radioeléctrico, por ser un bien público y además escaso, es regulado por entes estatales. El Salvador no es la excepción, CIGET es quien lo regula. La autoridad ahí. Exacto. Entonces hay distintos modelos para ver de qué manera el Estado maneja la cuestión de las concesiones. Antes de irnos a la pausa, usted comenzaba a dibujarnos un poco los diferentes modelos que el investigador de la firma consultora plantea que existen sobre este tema, superintendente. Sí. Hablábamos de que el espectro radioeléctrico es un bien público, así está admitido en todas partes del mundo, y en todas partes del mundo, por esa razón y porque es un recurso escaso, indispensable para cualquier actividad de radiodifusión, de radiotelevisión, está siempre regulado por alguna entidad pública, alguna entidad del Estado. En nuestro caso, por CIGET, como sabemos. Entonces, el Estado tiene que encontrar, todas las legislaciones tienen un modelo de procedimiento o de concepto para dar en concesión el espectro radioeléctrico. Entonces, en el estudio explica que hay 4 modelos, ¿no? Uno es el modelo tradicional, esto es, el Estado decide. El Estado es el que da la concesión, la quita, etc. Es lo que teníamos con Antel. Es decir,
antes de esta ley de telecomunicaciones. Un segundo modelo es el modelo de mercado. Aquí el único criterio es el que pone más dinero. Si ya está en el medio y si ya tiene una cantidad grande de espectro radioeléctrico, no importa. Si puede pagar más, él se queda con las nuevas concesiones. ¿Qué es lo que conocemos como subasta pública? A través de subastas públicas. Si quiere, después explicamos un poquito cómo funciona el actual. Pero en términos generales, este segundo modelo, el modelo de mercado, es la subasta. La subasta y además la subasta irrestricta, porque pueden haber subastas con ciertas restricciones. Exactamente, exactamente. Un tercer modelo que se llama de usufructo, que no estamos en condiciones tecnológicas en el país todavía de utilizarlo, pero permitiría poder transmitir en la misma banda dos antenas diferentes, pero con una serie de regulaciones. Por eso se dice de usufructo, porque el propietario de la concesión podría permitir el usufructo a otro tercero. Por ejemplo, en diferentes horarios, por ejemplo. Por ejemplo, en diferentes horarios, eso sería una división como muy física, digamos, simple, tiene razón, pero también ya técnicamente hablando, que los residuos que le queden puedan utilizarlo, por ejemplo, para la comunicación radiofónica, la de 11 metros, etcétera. Pero, repito, las condiciones tecnológicas son bastante rigurosas. Para ese modelo no se detuvo en eso. Y un cuarto modelo que se llama de los comunes, que es precisamente el que se utiliza para ciertos espacios a los cuales puede acceder prácticamente cualquiera, porque no hay mayor inversión, porque no hay mayores necesidades tecnológicas, pero que tampoco pueden estar por la libre. ¿Qué son estos? Por ejemplo, la banda de 2 metros, la banda de 11 metros. Exactamente. Yo tengo un par de radios de 11 metros. Ahí tiene. Pues que tiene 30 canales y entonces uno puede, se pone de acuerdo con alguien que quiere comunicarse, de ocupar uno de esos canales, pero están utilizados y los usan, por ejemplo, taxistas, cuerpos de socorro. Exactamente. ¿Verdad? Eso. Ahora, obviamente, esas frecuencias no son las frecuencias útiles para la transmisión de televisión. Entonces, los dos modelos en que se detuvo fue el modelo tradicional y el modelo de mercado. Perdón, y tampoco se puede hacer negocio ahí, ¿verdad? Porque son de uso de servicio social. Claro, con eso sí. ¿Verdad? A los que usted se refería, ciertamente, así es. Ahora, él decía, mire, esto es una opinión también generalizada ya internacionalmente. Cada país, a partir de sus propias condiciones, tanto de lo que ya existe como de lo que quiere hacer, debe de buscar la combinación de modelos que le resulte útil para sí misma. Listo. En el país el que tenemos, decía yo, es el modelo de mercado irrestricto, por las razones que ya decíamos. Una vez, primero, solo el particular puede mover, digamos, el espectro radioeléctrico, porque solo a solicitud del particular puede abrirse una concesión. Si tiene factibilidad técnica, que es lo primero que ve CIGET, se la puede entregar inmediatamente. Abre la subasta si y solo si hay un segundo interesado en esa misma frecuencia. Solo en ese momento abre subasta. Si no hay más interesados, se va limpio. Se va, exactamente, es una buena expresión, se va limpio. Ahora, si hay subasta, el que paga más, ese es el que se queda. El único criterio es el que tiene más. Independientemente de que sea nuevo, de que sea antiguo, de que tenga poco, de que tenga mucho espectro radioeléctrico, se va con la nueva concesión. Ahora, yo digo irrestricta porque, y esa es una de las cosas que el consultor señalaba, cuando hay objetivos de interés público, el Estado puede abrir subastas, pero abrir subastas con ciertas restricciones. Por ejemplo, decir, este nuevo tramo de espectro radioeléctrico va a ser subastado excluyendo a aquellos que ya tienen espectro suficiente. Por ejemplo. O que ya tienen una cantidad determinada de espectro, tanto por ciento, ¿verdad? Esa es una forma de hacer una subasta
restringida de utilizar el modelo de mercado, pero ya con criterio de competencia. Otro podría ser, bueno, esta subasta, esta subasta de este tramo de espectro radioeléctrico está disponible o estará disponible solo para aquellos que quieran comenzar, meterse en este negocio. Sería otra forma de restringir el mismo modelo de mercado. Y una tercera, sin violentar propiamente este modelo, sería, bueno, y del espectro radioeléctrico, una parte va a quedar reservada para usos de servicio público, para servicio comunitario, etc. Eso no quiere decir que de haber un sector como ese, ahí termina la cuestión. El Estado sigue teniendo responsabilidad de ver que una porción así reservada se utilice con los fines para los cuales ha sido pública y abiertamente establecido, ¿verdad? Cosa que de momento no existe. No, por el momento solo existe la categoría de medio estatal y medio privado. Existe la categoría de medio comercial y sin fines comerciales, porque usted tiene la Iglesia Católica, tiene televisora, hay varias iglesias cristianas que tienen también televisoras que no son para usos comerciales propiamente, pero que tampoco son del Estado. O sea que de hecho ya existe ahí una franja. Listo. Ahora, al momento de pensar en un modelo para El Salvador, hay que poner un ingrediente más que vuelve la cosa, yo diría, más interesante y tal vez más fácil también. Y es el hecho de que en el año 2018 tiene que trasladarse, digamos, tiene que hacerse la transición de una tecnología analógica a una tecnología digital. ¿Por qué es esto tan importante y por qué el consultor precisamente recomendó que se hiciese simultáneamente? Porque eso ya va a ser. Eso ya va a ser. 2018 está aquí. Ya va a ser, está a la vuelta de la esquina. Bueno, ya van a comenzar las eliminatorias para el Mundial 2018 de Rusia. Sí, y quién sabe si logremos llegar realmente a hacer esta transición en el año 2018. Sobre todo nuestros países, ¿no? Que siempre llegan tarde las cosas tecnológicas. Sí, porque no es de la noche a la mañana que una televisora, bueno, ustedes acá lo deben saber muy bien, puede hacer ese traslado, esa transición tecnológica. Creo que nosotros ya estamos listos para que la gente sepa un poco el avance que se tiene aquí en Gen TV, pero quisiera que nos detuviéramos ahí para que la gente comprenda la magnitud de esta transición, superintendente. Correcto. Mire, está bueno el comercialito también. No, pues sí. No, ¿y usted qué cree? ¿Que solo usted se iba a hacer un buen comercial ahí? No. No, está bueno, muy bien. No, lo que yo quería agregar es, bueno, respondiendo a su pregunta, para ponerlo en términos pues fácilmente comprensibles, esa transición de la televisión analógica a la televisión digital significará que en un mismo espacio de banda radioeléctrica, en donde ahora se puede transmitir una sola señal, puedan transmitirse de 4 a 6 señales más. Y gracias a la tecnología, con mejor calidad de audio y con mejor calidad también de video. De video, de exactamente. Imagen. Esto quiere decir que al momento que se produzca esta transición tecnológica, va a haber una cantidad de espectro radioeléctrico suficientemente amplia que no está concesionada, con la cual el Estado tendrá que tomar una decisión, tendrá que tomar una determinación. Eso implicará necesariamente una nueva regulación, porque ya es para una nueva tecnología. Así como han ido cambiando las reglas en distintos deportes, que a medida que hay mejoras tecnológicas, que si se puede utilizar el ojo de águila que le llaman en el tenis, que por qué no se ha permitido en el fútbol, salvo recientemente para la cuestión de ver si hubo gol, hay un sensor, el balón lleva un sensor y se cruza. Exacto. Y eso entonces, creo que la gente
Lo he comprendido mucho porque nos encanta mucho el fútbol aquí. Y por eso traigo el ejemplo. Entonces, claro, en la medida que la tecnología va avanzando, tienen que modificarse las reglas de uso de la tecnología. Claro. Y aquí nos veremos enfrentados precisamente a eso, a la necesidad de una nueva regulación. Y yo esto no lo veo como un peligro, todo lo contrario. Un desafío. Lo veo como, sí, pero como un desafío positivo, como un momento oportuno en el que los salvadoreños participativamente, que fue parte de la recomendación de la superintendencia en su primera parte de opinión, de manera participativa nos podamos poner de acuerdo en cómo combinar estos modelos de concesión de manera que ni se afecte al que está, pero se permita mejores condiciones para un mayor desarrollo tanto de la competencia en el mercado como de aquellos que quieren tener una posibilidad de expresión no con un propósito comercial, sino con un propósito puramente público. Yo de repente creo que voy a entrar en ese listado, porque ahí tenemos una iniciativa de una fundación que de repente pues, va a requerir de un medio de expresión. Hablando de participación, superintendente, tenemos una nota que nos plantea la posición de algunas organizaciones sociales que expresan que en El Salvador existe concentración de poder mediático en grupos empresariales. La Redco, como se ha denominado, interpuso una demanda de inconstitucionalidad a varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones, pero tenemos una nota y me gustaría que luego me diera su opinión sobre estas posiciones que plantean nuestros amigos de las organizaciones sociales. Veamos la nota. En ese estudio de televisión abierta, la Red por el Derecho a la Comunicación ha presentado 2 recursos en la Sala de lo Constitucional. El primero en agosto de 2012 y aceptada a finales de diciembre de 2014, en la que solicitan la impugnación del mecanismo de subasta al mayor postor como único procedimiento para asignar concesiones del espectro radioeléctrico. El segundo fue interpuesto en abril de 2014 y aceptado en junio del mismo año, en el que cuestionan aspectos de la Ley de Telecomunicaciones, como el carácter privado de las frecuencias de radio y televisión, pese a ser bienes públicos, lo que permite un uso mercantil de vender, comprar o alquilar. Ahora, tras un estudio elaborado por un economista argentino sobre el mercado de televisión abierta en El Salvador, este concluye en el mismo sentido de los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia. El estudio de la Superintendencia de Competencia dice que el mecanismo de subasta hay que transparentarlo, que hay que ponerle restricción para que no participen operadores que ya están en el mercado, que hay que permitir que la Superintendencia de Competencia verifique el procedimiento de asignación de las concesiones. Sobre la renovación automática, el estudio de la Superintendencia dice claramente que las concesiones no pueden ser eternas y por tanto las renovaciones de las mismas no pueden darse de carácter automático. Los parámetros internacionales reconocen a los 3 sectores de la comunicación, esta ley no. Solo reconoce a la subasta como mecanismo de acceso, esta ley no. Da renovaciones automáticas cada 20 años, se pueden fragmentar, enajenar, alquilar. O sea, no hay modo, bueno, los abogados siempre encuentran modo. Entre las recomendaciones hechas por el consultor está el de implementar medidas que transparenten y hagan justo el espectro radioeléctrico, desarrollando concursos con entidades que no participan actualmente, a fin que existan nuevas empresas que compitan. Al mismo tiempo, se indicó que existe posición dominante en la televisión salvadoreña, incluso hasta en lo relativo a lo comercial. Y el 77% de lo que se factura en este país en televisión va a un grupo empresarial. 77% de una facturación de más de $100 millones al año. Por una razón económica y por una razón ideológica, este aspecto de los medios de comunicación es una cuestión estratégica. Tomando en cuenta todas estas aseveraciones, los integrantes de Redco confían que los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolverán favorablemente. Este magistrado es conocedor, ¿verdad? Fue de los artífices de esos estándares y ahora lo menos que podría hacer él y sus demás compañeros de la sala es aplicarlos en esta sentencia. Además, como decía, los recibieron directamente de las manos del relator. Y en ese sentido, pues creemos que es importante también retomar todas aquellas recomendaciones y aquellas conclusiones en las cuales él muy claramente ha dicho, pues que en el mercado de la televisión abierta
hay una concentración bastante peligrosa que puede llegar en algún momento a generarse algún tipo de ilegalidad en el tema de competencia. Los integrantes de la Red por el Derecho a la Comunicación han insistido en reiteradas ocasiones la urgencia por reformar la ley de telecomunicaciones debido a la proximidad de la renovación de la televisión en el 2017 y 2018, de tal forma de contar con un marco jurídico transparente y democrático, garantizando el pluralismo social, político y cultural de la sociedad. ¿Qué opinión le merecen estas posiciones que plantean las organizaciones sociales? Mire, primero quisiera hacer una pequeña precisión porque vi que alguno de ellos lo dijo de un modo, otros de otro. Este no es el estudio de la superintendencia, es el estudio encargado por la superintendencia, realizado por el señor Esteban Greco. Es el insumo que ustedes van a tener. Es un insumo, que fue lo que planteamos desde el principio. Exacto. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que el interés que ellos expresan de la posibilidad, de la necesidad de que sectores que no tienen actualmente oportunidad de expresar su punto de vista puedan tenerlo es absolutamente razonable. Y es a lo que nos referíamos antes cuando hablábamos de establecer ciertas restricciones al modelo de mercado, sin abandonar el modelo de mercado porque es el tipo de economía que vivimos en El Salvador por constitución y porque así es la realidad de nuestros países. Claro. Entonces, es ahí donde debe de buscarse, como decíamos un poco antes en la intervención, un modelo propio, es decir, tomar lo que existe y lo que se debe de mejorar o lo que se puede modificar para mejorar la situación. Y fíjese que en la opinión de la superintendencia, analizando la cuestión, la normativa de concesión, ya había precisamente señalado algunos de los temas que el consultor trae, pero trae como elementos externos, digamos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Por ejemplo, que se autorice la adopción de ciertos criterios de exclusión en los procesos de concesión a efecto de minimizar los riesgos para la competencia en los mercados de las telecomunicaciones. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Que se pueda establecer subastas con ciertas restricciones que permita a competidores que están en una categoría inferior a los que ya están, que son pesos pesados, poder entrar al ring en condiciones de no ser avasallados, digamos, por el contrincante. Y eso es fomentar condiciones de competencia. De lo contrario, mire, la superintendencia de competencia apague y vámonos, pues que el mercado siga funcionando tal como está, no hay nada que hacer. Lo mismo, la aplicación de factores competitivos sustentados en criterios no exclusivamente económicos, es otra recomendación. Y algo que decía uno de ellos, que la superintendencia de competencia tenga injerencia en la posibilidad de esos traspasos y de esas ventas que estábamos diciendo, una vez que hay un concesionario que ya tiene una porción del espectro radioeléctrico, porque precisamente por ahí es por donde pueden darse acumulaciones excesivas de espectro radioeléctrico, acaparamiento, si cualquiera que lo tenga lo puede comprar y vendérselo a quien se le antoje. Que ya ha pasado, incluso se usan prestanombres para disfrazar la compra, o pongo otra cosa, digamos, más qué sé yo, peligroso todavía, que la frecuencia caiga en manos de gente que la va a mal utilizar, por ejemplo, qué sé yo, narcotraficantes, gente que va a hacer lavado de dinero, o gente que se va a dedicar a difundir ideas que van en contra de nuestra cultura. Con una observación, y es que yo ahí sí creo que, dándole la razón a su preocupación, sí entramos ya en otras competencias que no son las de la superintendencia de competencia, ni siquiera las de la CIGET, que pueden estar más bien ubicadas en el Ministerio de Gobernación, que tiene la responsabilidad de ver los contenidos. Claro. Por ejemplo, no podría ser que de pronto aparezca uno que lo utilice para pornografía, por ejemplo, y que abra un canal para pornografía a cualquier hora del día, a cualquier hora de colegio. Ese tipo de cuestiones
corresponderían a otras instancias. Es otro ente el que regula ese... Y además, figuras delictivas propiamente dichas están ya contenidas en el Código Penal y le tocaría a la Fiscalía la investigación de ese tipo de situaciones. Desde el punto de vista de la Superintendencia de Competencia, el punto está en generar condiciones de mercado que favorezcan, que permitan un mayor desarrollo en este sector de la economía. Y así en todos. Y aquí déjenme hacer otra pequeña explicación que me salga un poquito del tema de la televisión abierta. Más importante que hablar de competencia sería hablar de mercados. Porque competencia es algo que no le dice mucho quizás al televidente que nos esté escuchando, o que le hace pensar más bien en un partido de fútbol, ¿verdad? No, el tema es el mercado, porque en el mercado ahí está sufriendo diariamente su bolsillo, el bolsillo del que me escucha, porque le aumentan precios, porque le dan una mala calidad, porque le reducen el peso. Eso es el mercado. Por ejemplo, creo que la gente entiende más el tema de los frijoles, por ejemplo, cuando hay acaparamiento, cuando no le dan en la gasolina, no le dan el galón exacto o le suben demasiado el precio. Exacto. Entonces, la razón de ser de una autoridad de competencia es precisamente identificar a dónde pueden existir fallas de mercado que distorsionen las ventas, el producto, y afecten al consumidor, y no solo eso, sino que también afecten a la economía nacional. Vaya. Si usted tiene para producir un bien productos, materias primas que son artificialmente encarecidas, el resultado de su producto va a ser más caro. Si usted lo ve eso no solo es injusto, digamos, para el consumidor, sino que si usted ve eso en términos de comparación con otros países, se va a encontrar con que aquí se produce más caro. Entonces es más difícil exportar. El país pierde competitividad. El país está... Esa eficiencia económica es una parte de nuestra preocupación. La otra es el bienestar del consumidor. Y en lograr que el mercado mantenga ese equilibrio está la clave difícil de una autoridad de competencia. Es decir, un poco para que la ciudadanía nos entienda, este informe será el insumo para este estudio es el insumo para un informe que ustedes van a presentar, superintendente. No, este estudio es un insumo para la resolución del Consejo exacto. Directivo, en donde hará su propio análisis utilizando buena parte de esta información. ¿Para cuándo se espera esto, superintendente? No es tan fácil porque este es un tema sumamente delicado, complicado técnicamente. Esperamos que la versión final que podamos publicar del informe, porque como le decía al principio, hasta el momento el consultor hizo presentaciones sin entregar el documento, claro, porque hay que quitar toda esa información confidencial. Esperamos tener eso después de las vacaciones, en la tercera semana de agosto, y a partir de ahí nos hará falta unas 8 o 10 semanas, yo diría como mínimo, para poder hacer ya nuestro propio desarrollo. Superintendente, el tiempo se nos está terminando. Parece que usted tenía un anuncio que quería hacer. Sí, efectivamente. Gracias. Y solo déjeme agotar una pequeña cosa más. Listo. El estudio, la presentación del estudio se hizo con todos los sectores involucrados, con todos aquellos que dieron información para la realización del mismo. Se hizo una presentación y se tomó nota de sus observaciones. Aquí estamos hablando de propietarios de televisiones abiertas, de propietarios de medios de publicidad, estamos hablando de productores propiamente dicho, estamos hablando de la academia, hubo una presentación al final más completa, más amplia, para que todo el mundo tuviese acceso a este nivel, ¿no? Listo. Y a poder recibir la retroalimentación, los insumos. Exacto. Y le agradezco mucho que me dio oportunidad de comentar para los amigos, amigas televidentes, que el jueves 30 de julio habrá un foro internacional de comunicaciones que tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología. Esto es una iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República,
en donde nos ha pedido participación tanto a CIGET como a la Superintendencia de Competencia. Y tendremos ahí la presencia, bueno, aparte por supuesto del secretario de Comunicaciones que hará las palabras de inauguración, 3 ponencias internacionales que vale la pena que ustedes asistan y escuchen. Una a cargo del doctor Edison Lanza. Este es actualmente relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Otro va a ser el licenciado Gustavo Gómez, que es fue director pues, nacional de telecomunicaciones y asesor de la presidencia de Uruguay en el periodo de José Mujica. Listo. Es importante señalar eso porque en Uruguay se logró hubo avances importantes. Una nueva regulación precisamente con la digitalización y etcétera, de una manera muy armónica a partir del diálogo. Y un tercer ponente va a ser el licenciado Mauricio Aguilar, que fue comisionado de CONATEL de Honduras. CONATEL es el homólogo de la CIGET en Honduras. De manera que ahí esto es el día jueves. El día jueves a las 8 de la mañana. ¿Dónde? Comienza. En el Museo Nacional de Antropología, en el auditorium. Va a ser una muy buena ocasión para recoger información de primera mano de persona especialista que nos sirva a todos para entrar en una discusión participativa. Perfecto, superintendente, muy agradecido de haber estado en esta conversación tan enriquecedora. Vamos a estar pendientes tanto de esta actividad del jueves como de la resolución que se emita. Muchas gracias realmente por haber participado. Gracias también a ustedes por el espacio, a nombre mío y de todos nuestros colegas de la superintendencia, porque esta es parte de las responsabilidades que tenemos de divulgar estas cosas. Listo, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque hay más para todos y para todas. Buenas noches.